Gráfica, aquí tenemos algunas propuestas respecto a lo que anunció esta tarde el presidente Martín Vizcarra junto con la ministra de Economía María Antonieta Alba. Ella aseguró que se va a otorgar pensiones a partir de los 10 años de aportes entre 250 y 350 soles. Es decir, que van a lograr una pensión de 250 soles aquellas personas que cuenten con 10 años de aportes, mientras que quienes sustenten los 15 años van a recibir 350 soles. En total, las previsiones del Estado sugieren que se beneficiaría a 700.000 personas, 700.000 afiliados. La segunda medida que anunció esta tarde la ministra Alba es que habrá una pensión adelantada para pensionistas con 50 años de edad y 25 años de aportes, es decir, aquellos aportantes que tengan 50 años de edad y cumplan con 25 años de aportes van a acceder a este beneficio y se calcula que esto podría beneficiar a 120.000 afiliados. Además, como tercera medida anunciada por el gobierno, se propone la reducción de plazos para acceder a una pensión de 6 meses a una semana. Es decir, que se van a simplificar los trámites porque ya no se va a requerir un informe de una comisión médica. El plazo reducido o va a ser reducido de 6 meses a una semana para que las personas con discapacidad, que van a ser los beneficiados, puedan acceder a su pensión. Además, esta tarde la ministra Alba anunció que se podrá trabajar y recibir una pensión a la vez, pago de pensiones en 12 cuotas. Es decir, que se va a eliminar la restricción que señala que quienes acceden a pensiones no pueden trabajar. Con este beneficio, el pago de pensiones se hará en 12 cuotas. Esas son algunas de las medidas que anunció el gobierno y, por supuesto, al final también anunció un bono de 760 soles que va a beneficiar a 560.000 personas, 560.000 pensionistas. Son las medidas entonces que anunció esta tarde un poco el gobierno para hacerle frente a la propuesta del Congreso de retirar casi la totalidad de los aportes de la ONP. Bien, vamos a conversar de inmediato con David Tuesta, exministro de Economía, sobre esta propuesta que ha presentado esta tarde el gobierno. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a las claves del día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece las propuestas o las medidas que ha presentado esta tarde el gobierno? ¿Se presenta como una medida más adecuada frente a lo que aprobó el Congreso de la República previamente? Por supuesto, yo creo que esta medida es bastante contundente, es muy fuerte en términos fiscales, digamos a largo plazo. Básicamente se le está otorgando una pensión a un colectivo que está abandonado, creo yo, que son aquellos que venían aportando menos de 20 años. Ahora se permite que entre 10 y 20 años obtengan pensiones de 250 y 350 soles, que si uno multiplica por el número de años que normalmente va a empezar a tener este colectivo pensión, 20 años aproximadamente lo que se estima que es lo que pueden recibir pensión por supervivencia, por el tiempo que pueden vivir, estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? Casi estamos hablando de alrededor entre 200 y 250.000 soles que va a recibir cada persona, ¿no? Durante 20 años recibiendo pensión, ¿no? Es una cantidad sumamente importante que incorpora también el beneficio ahora que empiece a recibir este colectivo, estas pensiones, tiene también salud. Tiene salud y el servicio de salud cuesta bastante. Entonces, esto si se compara con la propuesta del Congreso, que quieren dar máximo de 4.300 soles, compare 4.300 soles con 200.000 y 250.000 soles. A la gente se le debería informar que se le está dando una cantidad muy pequeña y va a renunciar a una cantidad en total, en conjunto, importante, y además va a perder, ahora que podrían obtener estas pensiones, van a obtener también el beneficio de salud.
De acuerdo. Había un reclamo, además constante, de las personas que no habían logrado aportar los 20 años mínimos que requería la ONP para poder otorgarles una pensión. Se habían quedado a la mitad, 18, 19 años, y no recibían absolutamente nada. Hoy el gobierno propone que este plazo se reduzca y que las personas con 10 años de aportes puedan ya comenzar a cobrar un beneficio. Eso es importante, sin duda, y va a atender a una amplia cantidad de población. Así es, y como le comentaba, es una cantidad sumamente importante, los 10 veces más de lo que podrían tener en la devolución de aportes aquellos que están ya con mayores de 65 años, ya automáticamente tendrían derecho a esta pensión, y como le comentaba, es una cantidad sumamente importante, y además van a tener ahora también el beneficio de salud. Entonces, yo creo que se está atendiendo una demanda que se esperaba por años, ¿no? De acuerdo. ¿Y esta propuesta del gobierno podría contener las ganas del Congreso de aprobar su ley por insistencia? Porque entendemos que el Ejecutivo la va a regresar y el Congreso tiene toda la facultad de poder aprobarla por insistencia. Mire, yo espero que el Congreso vea los números, vea esto que le estoy comentando, que haga esa comparación de que ahora que se va a otorgar pensión a este colectivo de menos de 20 años, todos los beneficios que se le da de acá a futuro recibiendo pensión, eso es sumamente superior a la devolución, supuesta devolución de aportes que se quiere dar. Además, yo creo que también amerita una reflexión respecto a lo que ha venido haciendo el Congreso respecto a todo el sistema de pensiones, no solamente ONP, sino AFPs. También se está discutiendo la devolución del 100%. Yo creo que también hay un problema sobre el cual ojalá el Ejecutivo en algún momento se pronuncie también, porque se está desarmando completamente el sistema de seguridad social. Y hablando justamente de números, en base a la situación, a la coyuntura en la que nos encontramos con un mayor endeudamiento, una menor recaudación fiscal, ¿esa propuesta del gobierno es viable? ¿Se puede financiar? Sí, esta es una propuesta viable, además porque, fíjese el importe que le he comentado, que significarían esas pensiones por cada aportante, se reparte a través del tiempo. Además, se enfoca en un tema puntual y claro, que es atender un riesgo al momento de retirarse. Lo otro que está proponiendo el Congreso es una medida efectista que tiene aparentemente cantidades importantes al momento, pero que sacrifica el futuro. Entonces, no hay comparación. Lo otro, estamos hablando de prácticamente de 18.000 millones de soles al momento, al constante. Eso hace mucho daño a la sostenibilidad, a la viabilidad del país, hipoteca nuestro crecimiento a largo plazo, y eso es justamente lo que hay que evitar. Pero confiemos, por otro lado, el gobierno ha dicho que va a ir hacia el Tribunal Constitucional, y confiemos que el Tribunal Constitucional actúe rápidamente, porque este tipo de cosas no se puede permitir. El Tribunal Constitucional debe demostrar que no está de adorno. De acuerdo. Ahora, la ministra María Antonieta Alba aseguró que el objetivo es avanzar o caminar hacia una reforma integral del sistema de pensiones y que estas 6 medidas van en esa línea. ¿Usted coincide con esa opinión? Sí, ha hablado fundamentalmente con las medidas en lo que es ONP, pero el sistema integral también comprende AFP. Entonces, esa es la parte sobre la cual todavía no se pronuncia contundentemente el Ejecutivo. Se está dejando simplemente que caiga su suerte, y a mí me parece que eso es erróneo, porque ahí también hay personas que están quedando, que se les da efectivo, pero responsablemente se les está dejando sin pensión. La gente siempre va a preferir el efectivo, por supuesto, pero ahí es donde viene la responsabilidad de un Estado para poner orden justamente y atender adecuadamente los riesgos de largo plazo. Entonces, si se quiere hablar de una reforma integral, me parece muy bien lo que ha propuesto el día de hoy para ONP, además que se está dando una serie de simplificaciones para que se puedan dar las pensiones también, además de estas pensiones reducidas. Y algo muy importante, se está abriendo el tema independiente también a que pasen a aportar al ONP, pero falta hablar también del FP. No nos podemos, creo yo, quedarnos en silencio, dejando que quede ahí, ¿cómo se llama?, a su suerte, una cantidad importante de afiliados que cree que le va a ir bien porque recibe el efectivo,
pero el problema es el largo plazo y para eso está el Estado. De acuerdo. Y hay una responsabilidad también importante en base a la información, porque cuando uno ingresa al ámbito laboral formal y tiene que elegir entre una ONP y AFP, no recibe toda la información adecuada sobre cuáles van a ser sus beneficios a futuro. Y hoy, por ejemplo, estamos viendo las consecuencias, personas que no estaban informadas, no estaban enteradas cómo funcionan los sistemas de aporte, que hay una amplia diferencia entre ingresar a una ONP, a una AFP, y al final las consecuencias las va a ver una persona que ya no está trabajando, ya no está en el sistema laboral. Tatiana, mira, has dado directamente en el clavo. Yo creo que ese es el origen de todos los reclamos que existen sobre los sistemas de pensiones. Hay expectativas rotas porque nadie le ha dicho al trabajador eso que acabas de señalar. Primero, ¿a qué sistema debes ir? Advertirle claramente las consecuencias que tiene antes de decidir a qué sistema ir. Nadie le ha advertido. Ahí hay una falla de 30 años desde que tiene el sistema. Eso es lo primero. Y lo segundo donde ha fallado el sistema también es en informarle al momento al afiliado, al aportante, cuánto tiene que seguir aportando y trabajando para tener derecho a pensión. Y en el caso de los que están en el FP, para que tenga la pensión que espera. No, yo creo que todos los actores, y ahí hay una falla fundamental del Estado y del regulador, de la SBS, en el caso del FP, en no haber trabajado durante todos estos años en crear una regulación que realmente vaya de la mano. O sea, ahí hay, de verdad, la falla central la tiene el Estado en su conjunto durante todos esos años y, digo directamente, la Superintendencia de Banca Seguros, FP, en dar esos lineamientos para acompañar en todo momento a la afiliado, decirle, oye, por si acaso estás aportando poco, tienes que aportar más, tu pensión va a ser muy baja, aporta un poco más. Esa información no está, se le ha estado dejando a su suerte, pensando la gente ilusamente que cuando se jubile va a recibir lo mismo que tenía de sueldo, cuando en realidad las proyecciones dicen que va a recibir el 40%, que es una buena pensión considerando lo que ha venido aportando, porque uno hace los números y realmente por 10% de aporte mensual que le otorguen usted casi 4 o 5 veces más lo que ha aportado, claro, es poco respecto a su salario, pero es un montón de dinero respecto al aporte de 10% que ha hecho, pero nadie le explica a la gente. Claro. Y ahí viene el problema. La verdad es que hay buenos números, pero no están bien explicados. Entonces, falla total del Estado, falla total del regulador. Ahí está el problema. Y luego vienen propuestas bastante atractivas para la población que vienen, por ejemplo, como la del Congreso de la República, que juegan mucho con la expectativa, ¿no? Que son bastante cortoplacistas, que hablan de la efectividad de entregar el dinero rápido, pronto, pero que no piensan más allá, que no van en el futuro. Y claro, insisto, eso genera mucha expectativa por parte de la población que efectivamente necesita el dinero ya. Correcto. Mire, cuando uno aplica una política de largo plazo como las pensiones, tiene que ser muy bien explicado, porque si no, las personas, todos, no entendemos, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que se está cubriendo? ¿Para qué sirve el sistema? No diferencian corto o largo plazo. El Estado tiene que estar acompañando en este tipo de políticas. En pensiones, siempre, si no se informa a la gente, van a tomar decisiones erradas, ¿no? Entonces ahí es donde hay que dar este acompañamiento para evitar expectativas rotas. Hoy, el sistema de pensiones en general es un problema de expectativas rotas fundamentalmente porque no se ha informado y ahí, lamentablemente, los políticos oportunistas pues hacen su agosto, totalmente. De acuerdo. Señor Tuesta, una última consulta respecto a la aplicación. Estas medidas que han sido anunciadas por el gobierno esta tarde, una vez que son publicadas en el diario El Peruano, ¿ya entran en vigencia, ya comienzan a aplicarse? Bueno, este es un proyecto de ley. Hay que ver, hay un conjunto de normativas que es proyecto de ley. Por ejemplo, lo de las pensiones reducidas es proyecto de ley. Esto tiene que pasar por aprobación del Congreso. Y hay otro conjunto que es reglamentario, como por ejemplo el tema de las pensiones a los independientes, ¿no? El aporte independiente que ahora se va a permitir en el sistema de ONPs. Entonces, el tema central de las pensiones reducidas hay que
ojalá, vamos a rezar que el Congreso haga números. Tiene que sumar nomás, son operaciones básicas lo que tienen que hacer los congresistas, ¿no? Si realmente aman, como dicen algunos congresistas, a sus hermanos del ONP, hagan los cálculos y van a ver que realmente no les están haciendo nada bien dando esta normativa, además que hace muchísimo daño al país, lo hipoteca completamente y la verdad que pone en riesgo una serie de programas que el Ejecutivo y en general el gobierno tiene que aplicar para ayudar a toda la economía. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, señor Tuesta, en el programa. Gracias a usted.